Bueno, el diálogo ya no se hizo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿podrían ustedes dos ah, proponer otro diálogo? Ya sea por parte de Carlos o por parte de Angelo, o sea, ah, otro diálogo que no sea lo de la Biblia entonces, o sea, otra cosa, un diálogo. A ver, D'Angelo, ¿por qué no le dice al señor Ramón quiénes son los eruditos de tu Biblia farseada? Bueno, yo le invito a él a debatir si Jesucristo es Dios o no es Dios. Vamos a debatirlo, a ver si Jesucristo es Dios o no es Dios. ¿Te atreves? ¿O quieres debatir la coma juanina, como ustedes le dicen los liberales? ¿Quieres debatir ese tema? ¿O quieres debatir la coma juanina, como ustedes le dicen los liberales? ¿Quieres debatir? Él vive en Venezuela. No, no lo sé. Cristo es la sabiduría, pero ahí no dice. Me entregaste el debate con el esta manera, ya te expliqué. Wow, silencio total. Construcción gramatical neutra. ¿Por qué no salen a predicar ustedes? Dejo de ser católico. Eso está tremendo. Me disculpan, tenía el micrófono muteado. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy, la cual vamos a tener un debate con un testigo de Jehová de nombre D'Angelo y vamos a tratar acerca de Primera de Juan 5, 7, 8, lo que se conoce como la coma juanina o la coma juánica. Vamos a tratar este tema que es tan controversial, lo que es la crítica textual. Vamos a discutir este tema tan importante y aquí ustedes harán sus conclusiones y se sabrá y se conocerá la verdad de todo esto. Como habíamos hablado el señor Angelo y yo anteriormente en días pasados acerca de este debate, eh, dado de que se ha producido un, un percance en lo que es iniciar el debate. Él dice que yo debería iniciar el debate. Yo le digo que es él que debería iniciar el debate porque supuestamente él es que está poniendo en duda de que Primera de Juan 5, 6, 7 es falso. Bueno, pues entonces, dándose este percance, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una moneda aquí y la vamos a tirar al aire para ver quién de los dos realmente va a iniciar el debate. Vamos a establecer los tiempos. Una vez que se haya fijado quién iniciaría el debate, y así ustedes serán testigos. Decidimos hacerlo esto en el aire para que ustedes sean jueces. Bien, Angelo, ¿qué te decides? ¿Cudo o cara? Ok, mira, recordamos que vamos a hacer el tema de lo de la moneda, porque no estamos de acuerdo. Tú fuiste el que me buscaste a mí para debatir. Me pusiste el tema de la coma guanina. Yo te dije que sí. Entonces, por eso No, es que no, no, yo no te busqué, tú debes empezar. yo no te busqué para ese tema, te busqué porque ustedes mutilaron la Biblia, Yo su te dije que Biblia no. mutilada, y Yo te dije que porque no. no dicen quiénes son los eruditos, porque lo ocultan. Para eso fue que yo te busqué, no para la Sí, coma juánica. y yo te Tú me dije que no. dijiste, Y yo te no, dije tú que me no. dijiste a mí de que pusiste el ejemplo de la coma juánica, que es falso. Falso, yo no puse ese ejemplo, solo pusiste tú. Ahí Claro, está el eso chat. fue. Ahí está Bueno, el chat. tengo testigo a Ramón, el señor Sí. Ramón, que él está de testigo, Ah. que él estaba en Y el ahí está el grupo. chat. Ahí está lo que tú Está, escribiste. ahí está el chat, ok, no hay problema. Ahora el problema es el siguiente, ahora ya vamos a decidirnos. ¿Qué te decide, Curo o Cada? Por eso es que vamos a hacer lo de la moneda, por ese inconveniente, Así es, ¿verdad? Pero se así sabe que es. el que me retó fuiste tú.
Y el que Cudo, propuso el tema Cudo o fuiste cara. tú, y Eso es acepté falso. el tema. Eso es falso, D'Angelo. Eso está Seamos ahí serios. en el chat. Eso está en el chat. No, la falta de seriedad es tuya. Porque el que Está sepa es en el el que chat empieza. y quien no tiene seriedad es tú. Pero vamos a decirlo aquí. Tú Vamos a fuiste ver. el que mencionó la coma juanina. Yo no mencioné la coma juanina. Yo te dije, está bien, vamos a debatir la coma D'Angelo, juanina. vamos a decidir sí o no. Sello. ¿Sello te refiere a qué? ¿A cara o cudo? El escudo, lo que está detrás de la cara. Es decir, esta parte, Ajá. la parte, ok. Entonces yo me decido a cara. ¿Bien? Sí. Pero muestra la moneda. Esa moneda está adulterada. ¿Cómo estamos adulterada? Mira, los hermanos son Espera que se testigos. ve. Ajá. Se puede ver aquí, Dale, esto es la cara. dale. Cara. Mira la parte de atrás. Cudo. No Tú la saques de la cámara. siempre tienes un pretexto para Como tú también, evadir. como tú, Ok, como tú. vamos arriba. Míralo ahí. Lo voy a Ay, voltear. en serio. Míralo ahí. Lo voy a voltear. Cara. Tú empieza. Casualidad. Casualidad. ¿Ya? Yo la sé. Yo la sé Vamos porque arriba. bajaste del brazo. Bajaste del brazo. No, Déjalo así, viejo, no busca déjalo así. excusa, no busca excusa. Déjalo así. Lo presenté. Vamos adelante. Inicia tus 5 minutos. Me avisa para poner el tiempo. Este tipo sí es tramposo. Sea más vale, serio. vale, está Sea bien. más serio, por favor. No, serio tienes que ser tú. Usted fue el que puso el tema de la coma guanina. Pero Dale, pero ya decidimos ahora. Tiramos la moneda. ¿Y cuál es el problema ahora, D'Angelo? Dale, yo voy a empezar con No, con el- inicia los 5 minutos. Me avisa para contarte el tiempo. Voy a llevar el tiempo. Ok, dale. Está bien. Bueno, mire, mi nombre es D'Angelo, soy testigo de Jehová. No sé qué denominación sea Carlos, porque espero que en su exposición él se presente de su denominación, ¿verdad? De qué denominación es. Ya sabemos que yo soy testigo de Jehová. Todos saben que nosotros no creemos en la Trinidad, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema que siempre va a ser el desroce entre los testigos de Jehová y las denominaciones de porte trinitario. Entonces, con respecto al texto, el tema en cuestión, la coma juanina, se le llama así a la adición de 1 Juan 5:7, que vemos por ejemplo, en la Biblia Reina Valera del 60, que dice que hay 3 que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo les quiero mencionar lo importante que es en este particular una ciencia, ¿verdad? Que se llama la crítica textual. ¿Verdad? Digo que es una ciencia porque es el método de estudio que emplean los críticos de los textos antiguos, ¿verdad? En el plano de la traductología, ¿verdad? Y fíjense que yo tengo por aquí a un erudito trinitario, ¿verdad? Que es muy reconocido por las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿verdad? Una sociedad que edita literatura trinitaria. Este erudito se llama Bruce Metzger, o Metzger, no se pronuncia bien el nombre, ¿verdad? Aquí tengo un artículo, quisiera compartirlo, pero no sé si se pueda compartir. Carlos, ¿tú me permites parar el tiempo y poner en pantalla el artículo para leerlo? Ok, párame el tiempo y... Sí, para ver esté si detenido. comparto. Vamos arriba. Lo voy a poner. Yo tengo la función de compartir también. Sí, ¿cómo no? ¿Se está viendo? No, todavía. Un momento. Un momento. Ahora sí. Ok. Me avisa Bueno, cuando te lo reanudo el tiempo. Sí, dale ya. Ok. Bueno, fíjense, ahí está, Sociedad Bíblica Unida. Este artículo que emitió la Sociedad Bíblica Unida, que es la que actualmente hace la gran mayoría de las Biblias que conocemos, ¿verdad? Las que compran en una librería cristiana. Bueno, fíjense, esa misma sociedad publicó un artículo escrito por el erudito Bruce Metzger, ¿verdad? Y fíjense lo que él dice con respecto a 1 Juan 5:7, dice: la evidencia interna, el pasaje está ausente de todos los manuscritos griegos conocidos, excepto 4,
y estos contienen el pasaje en lo que parece ser la traducción de una recensión de la Vulgata latina que usan los católicos. Estos 4 manuscritos son el manuscrito 61, el 88, que tiene el pasaje en un margen, el manuscrito 629 y el 635. Número 2, el pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos, quienes de haberlo sabido ciertamente lo habrían empleado en las primeras controversias trinitarias. Recordemos que en los primeros siglos hubo bastantes debates entre el señor Ario y Sabelio, ¿verdad? Habían debates sobre la Trinidad, y su primera mención en griego es en la versión latina de las actas del concilio de Latera en el año 1215. Número 3. El pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas: siria, copta, armenia, etíope, árabe, eslavónica, excepto la latina. Sin embargo, no se encuentra en la Vetus latina en su forma primaria. La probabilidad interna de que ese texto sea correcto. Bueno, dice, en lo referente a la probabilidad de transcripción, si el pasaje hubiese sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, es decir, en los manuscritos del siglo 3 y 4, ¿verdad? Los más conocidos, los más usados, bien accidental o intencionalmente por copistas de cientos de manuscritos griegos y por los traductores de las versiones antiguas. Es decir, que no hay probabilidad de que todos los copistas antiguos de los primeros siglos que copiaron los escritos griegos, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, todos hayan omitido ese versículo. Eso es improbable, no hay ni uno solo. Dice, segundo, respecto a la probabilidad intrínseca, el pasaje simplemente rompe el sentido del contexto. Eso lo dice Bruce Messier. Igualmente aquí la Iglesia Evangélica Trinitaria también lo reconoce. No voy a leer todo el artículo por el tiempo que tenemos, lo pueden buscar, ¿verdad? Sociedad Bíblica, la Iglesia Evangélica Trinitaria. Si seguimos bajando, vamos a ver otros eruditos como la Iglesia Adventista que también es trinitaria, también lo reconoce. Por aquí hay un comentario también de un erudito unicitario que también reconoce este particular, ¿verdad? Pueden investigar quién es Bruce Meyer. Bruce Meyer dice aquí en la Wikipedia. Ya pasaron los 5 minutos. No sé si quiere que lo tengamos a 10 y 10. Okay, déjame terminar la idea y cierro mis 5 minutos. Okay. Bruce Meyer es el erudito trinitario más influyente del siglo XX. Entonces no estoy leyendo aquí a cualquier sujeto. Con eso termino mi exposición. Ok. Ya dejo de compartir. Listo, ok. En mi intervención yo no voy a refutar a Angelo, simplemente voy a dar mis argumentos, a presentar mi disertación y después habrán las refutaciones posteriormente. Bien, puedo colocar el tiempo. Aquí empiezo. Bien, dado que algunos liberales aluden de que Primera de Juan 5, de 7 al 8, está ausente en las versiones de las Biblias antiguas, como la siriaca, la copta, la armenia, la etíope, la arábica, la eslavónica. ¿Es eso verdad? Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Eso es totalmente falso. Por ejemplo, el doctor Jack Murman, que hizo una amplia investigación de los primeros teólogos, o como se conocen los padres de la iglesia, Murman, en su libro titulado Los manuscritos tempranos de los padres de la iglesia, dice Murman lo siguiente: se encuentra en la Peshitta del año 1555, 1569, 1664, se encuentra en la Armenia en 1666, 1789 y se encuentra en la Georgiana en 1743.
Bueno, mi oponente dirá, pero son Biblias tardías que datan desde el siglo XVI en adelante. Bueno, él tendrá que demostrarme a mí aquí entonces en este debate que el Códice Sinaítico y Vaticano son del siglo IV. Él no va a tener que demostrármelo a mí que estos dos códices son del siglo IV y que la iglesia utilizó estos dos códices como estos eruditos, por ejemplo, ecuménicos y liberales, el que acabo de mencionar, Bruce Mesker y Kurt Aland, que son la base del texto que parten en la Biblia moderna, y en eso está incluida la Biblia del Nuevo Mundo, que es el texto crítico corrupto, mutilado. Entonces él va a tener que demostrarme a mí eso. También dicen que no se encuentra en las primeras versiones en latín antigua, como por ejemplo la del canon de Tertuliano, en las citas de Cipriano y en Agustín. Él va a tener que demostrármelo si eso es así. Entonces, él me dice de todo esto que no se sostiene ni tiene base lo que está diciendo. Pero vamos a leerle un comentario del doctor Frederick Nolan, del 1784 al 1864, en su libro En la integridad de la Vulgata griega, Textus Receptus o texto recibido del Nuevo Testamento. En su libro dice: del griego original, cuando sabemos que su gran reputación de saber ayudar a la autoridad poderosa del emperador tenía a reconocer su edición a la exclusión de unos sí o otros no, en cuanto se recuerda que el número de las copias de las escrituras en este reinado sobre todas las demás reduciría considerablemente a causa de la destrucción hecha de ellos o en lo anterior. Añadamos a esta consideración esta nueva instancia considerable a causa de la destrucción hecha de ellos en lo anterior. Añadamos a esta consideración estas nuevas circunstancias en que el emperador, que lo que había encontrado para revisar el texto había sido esfuerzo y gasto considerablemente para multiplicar las copias de las escrituras, y que las ediciones así dispersas, modificadas por Eusebio, se acomodó peculiarmente entre las opiniones de los arrianos que desde el reinado de Constantino, desde el reinado Constantino. Entonces aquí vemos que dice lo siguiente: Teodosio mantuvo una influencia ilimitada sobre la iglesia y surgía algo más que presuntiva prueba a favor de la opinión de que en lo adelante, que en este periodo una alteración se hizo en el texto sagrado, de que aún conserva una melancólica evidencia, particularmente en las traducciones hechas en las ediciones de Eusebio. Es decir, en las Biblias que fue creada por Eusebio de Cesarea, las 50 Biblias de Constantino, que mandó a hacer estas Biblias que muchos eruditos de ustedes, en el caso de Bruce Mesker y Kurt Aland, dicen que son provenientes de estas 50 Biblias, que ni siquiera concuerdan. Constantino mandó a hacer 50 Biblias que ni siquiera concuerdan entre sí. Porque entre el Códice Sinaítico y Vaticano, nada más los 4 evangelios, tiene más de 3000 divergencias, contradicciones. Entonces ya mi tiempo se agota aquí. Se cumplieron mis 5 minutos. Ahora vamos a tener una partida de lo que es un interrogatorio. El señor Ángelo va a interrogarme por 15 minutos y después yo lo voy a interrogar por 15 minutos y después vendrán las refutaciones de 15 minutos. Adelante, Ángelo. Ok, Carlos, mira, tú usas la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Esa es la que tú me habías dicho en el chat que ibas a estar usando, y de hecho la reconoces como una Biblia confiable. Momento, ¿verdad? Yo nunca he dicho eso. ¿Cuándo yo he dicho eso? En el chat, o sea, entonces no usas esa Biblia. No es una Biblia confiable. ¿Me vas a dejar hablar o...? ¿Tú usas o no usas Reina Valera 1960? No, estoy equivocado. Yo uso la Valera 1602 purificada, te lo dije claramente. Mira, aquí la tengo. Okay. 1602 purificada. Nunca he dicho que uso la Reina Valera 1960. Nunca he dicho eso. Pero es Reina Valera. Ese era lo que yo quería. No tiene nada que ver con Reina Valera. Es Valera. Cipriano de Valera es que hace la revisión de Casidoro de Reina en el 1602. Ajá. No es Reina Valera.
fíjate, la Reina Valera, todas las Reina Valera, hasta la época de los 80 más o menos, tenían esa edición de la coma juanina. Uno lee la versión del 60, que es la que más usan las personas, la que todo el mundo tiene, ¿verdad? En sus casas, y tiene la edición de la coma juanina. Sin embargo, fíjate, Carlos, tú tienes una pechita siríaca allá atrás en tu biblioteca, ¿verdad? Tú me podrías leer ahí. Sí, claro. Que es que no es peshita, eso es un texto crítico con el nombre de peshita, sí. Ajá, y tiene la alusión de la coma juanina. Sí lo tiene. Porque aquí Pero ¿vamos al interrogatorio o qué? Claro, yo estoy en mi tiempo de interrogatorio, porque fíjate. Pero aquí, me avisa para yo contártelo. Porque dale, no lo estoy contando. Vamos arriba. Dale. Ok, aquí vamos. Bueno, fíjate. Tú hablas de que hay una corrupción, de que Biblia, los manuscritos, los eruditos, fíjate, pero tú estás reconociendo implícitamente, Carlos, o no lo reconoces, de que los eruditos no están de acuerdo, de que hay un debate entre eruditos, ¿verdad? Que defienden por un lado la coma juanina y por otro lado defienden que lo contrario, de que la coma juanina no es un texto fidedigno. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Bueno, el problema es que los eruditos... No, ¿estás o no estás de acuerdo? ¿Me estás haciendo una pregunta o me quiere que te responda lo que tú quieres que yo te diga? La respuesta es sí o no. ¿Estás de acuerdo en que los eruditos tienen debate, no están de acuerdo entre ellos? Exacto, sí, estoy de acuerdo. ¿Esos Sí. eruditos son trinitarios también? Entre ellos no son trinitarios. Disculpa, ¿Bruce Meyer es trinitario? Bruce Metzger es liberal. ¿Bruce Meyer es trinitario o unicitario? Bruce Metzger es un liberal y es ateo. ¿Él es trinitario o no es trinitario? No es trinitario, es liberal, ateo. Los eruditos que citan las sociedades bíblicas, ¿verdad? No son trinitarios. No, son liberales. Pero entonces no creen en la Trinidad. Tampoco, son liberales. Ok, fíjense, Carlos Blanco está diciendo que los eruditos reconocidos como trinitarios que defienden la doctrina de la Trinidad no creen en la Trinidad. Muy bien, ok. Entonces, fíjate, ahora, tú reconoces también que en el campo de la crítica textual o de la traductología, las Biblias actuales ya no usan ese texto de la coma juanina. ¿Estás No, consciente de eso? no, porque las Biblias modernas se basan en el texto crítico, corrupto. Ok, la Reina Valera del 2015, ¿tiene el texto de la coma juanina? No, está mutilada. La Reina Valera 1989, ¿tiene la coma juanina? Es una Biblia adulterada también, texto crítico. Está adulterada. La Biblia de Jerusalén que usan los católicos, ¿tiene la coma juanina? Texto alejandrino, corrupto, mutilado también. Es la misma base textual. La Biblia latinoamericana, ¿tiene la coma juanina? No, porque usan la misma base textual. La Biblia Nácar Colunga, ¿tiene la coma juanina? La misma base textual de ustedes. ¿Tiene la nueva versión internacional? ¿Tiene la coma juanina? La misma base textual alejandrina de Nestlé Aland. No la tiene tampoco. Fíjate, ahora que mencionas el texto de Nestlé Aland, también el texto de Nestlé Aland tiene la coma juanina. No, porque es un texto mutilado. La edición de Francisco La Cueva interlineal, ¿tiene la coma juanina? Usa el texto crítico de Nestlé Aland. Entonces tampoco la tiene. Tampoco, mutilado. Francisco La Cueva es trinitario. No, Francisco La Cueva era un saltarín que volvía a la Iglesia Católica y se metía al protestantismo y volvía a la Iglesia Católica. No era nada de eso, era un saltarín. Ok, entonces la Iglesia Católica, al no incluir en sus textos, tiene muchísimas Biblias, ¿verdad? Y las versiones actualizadas no tienen el texto. Hay algunas que sí lo tienen, ¿verdad? La coma juanina. Pero las versiones revisadas ya no lo usan. Entonces, ¿la Iglesia Católica ya no es trinitaria? No, la Iglesia Católica se basa en los textos alejandrinos que están mutilados. Ok, pero la Iglesia Católica cree en la Trinidad. Ellos dicen creer en la Trinidad, pero han mutilado la Biblia. Entonces, ¿la Iglesia Católica está en contra de su propia doctrina? Bueno, la Iglesia Católica se contradice en su doctrina. Ok, entonces están contradiciendo a su propia doctrina al sacar ese texto. Así es. Ok, exactamente. Entonces, en las otras versiones que yo te mencioné, por ejemplo, la Biblia, la Reina Valera del 2015, la nueva versión internacional, ¿verdad? Esas no son Biblias que usan los católicos. De hecho, los católicos no aceptan esas traducciones, ¿verdad? Y hay otras más que también
que no aceptan los católicos, no provienen de la Iglesia Católica, no son aprobados, no tienen el imprimatur católico, no la Todo, hace es, la Iglesia todo Católica. eso es falso, todo eso es falso, son Biblias confesionales. Corruptas, son Biblias corruptas. Usan la misma base textual. La recomienda la Iglesia Católica, la recomienda. Entonces están corruptas también. Claro, porque usan la misma base textual alejandrina. Ok, entonces tanto eruditos, ¿verdad? Si metemos únicamente el grupo de los eruditos que no están de acuerdo con la coma juanina y a las sociedades bíblicas unidas, las sociedades bíblicas trinitarias que hacen las Biblias actuales, tanto católicas como evangélicas, están corruptas al omitir este texto. No meta y no me inscuya a la Sociedad Bíblica Trinitaria, que no tiene nada que ver. Amigos, ellos hacen literatura, de hecho, en los escritos. Pero no confundas Sociedad de Biblia Trinitaria con Sociedad de Biblia Corrupta, que es la base textual de tu Biblia. Ok, pero entonces tú estás de acuerdo que ellos ya no usan la coma juanina. No, mentira. La Sociedad Biblia Trinitaria, ellos siguen usan el texto Receptus. Entonces ellos sí están de acuerdo en que la coma juanina sí es fidedigna. Claro que sí. Entonces, no hay Biblias de esta sociedad que omitan la coma juanina. ¿De cuál sociedad? De la que estamos hablando. Pero ¿cuál de las dos? Tiene que ser específico. ¿Trinitaria o de la tuya? De la trinitaria. No, ellos se basan en el texto Receptus. Ok, entonces tú me estás diciendo que hay un complot, ¿verdad? Entre los eruditos que no apoyan la coma juanina con las traducciones, con las editoriales que traducen las Biblias que yo acabo de mencionar. Hay como una especie de acuerdo entre ellos para corromper el texto que apoya a la Trinidad. ¿Cómo es? Repíteme esa pregunta. Tú estás suponiendo, tú estás mostrando aquí que hay como un acuerdo entre algunos eruditos y las sociedades que editan las Biblias, que yo, por lo menos algunas de las que yo mencioné aquí, tanto católicas como evangélicas, para negar la coma juanina. Es que esos eruditos tuyos son eruditos ecuménicos y liberales. Bruce Meyer es erudito mío. Claro que sí. Tu Biblia es basada en el Nestlé Aland. ¿Te lo demuestro? Es erudito mío. Te lo voy a demostrar más adelante. Ya va, escucha. Él es testigo de Jehová. Él es el Nestlé Aland, que es la base textual de ustedes. Ellos son testigos de Jehová. No, pero ustedes no tienen eruditos. Okay, sus eruditos son católicos. Entonces no diga que son nuestros, ¿verdad? Claro que sí, son tus eruditos. Escúchame, yo los estoy citando precisamente porque no son testigos de Jehová. Para que no digas que no, eso es cosa tuya. No, fíjate que yo he estado citando Biblias que no son de testigos de Jehová y no tienen la coma juanina. Bruce Metzger son católicas y son evangélicas. Bruce Metzger es tu erudito. Tú no puedes argumentar, disculpa, tú no puedes argumentar. Estoy en mi tiempo de interrogatorio. Sí. Ya tendrás tú tu tiempo para eso. Entonces, tú estás reconociendo aquí que hay un complot a nivel de eruditos y de editoriales de Biblia para corromper el texto de 1 Juan 5:7. Claro que sí, Bruce Metzger y Kurt Aland son tus eruditos. Ok, entonces Carlos Blanco aquí está diciendo que hay un complot a nivel mundial para corromper el texto. A nivel mundial no, de ecuménicos y liberales. Editoriales. No, esas Biblias están en todos los idiomas, en todos los países. Eso es no, porque mundial. La Biblia confesional católica del Nestlé Aland es la que se usa actualmente. No puedes estar argumentando. Entonces, claro, que te estoy respondiendo. Hazme la pregunta. Se me faltaba una más. La versión interlineal de Tischendorf tiene la coma juanina. La interlineal de Tischendorf es el códice sinaítico y vaticano. Texto corrupto. También está corrupto. Es que Tischendorf reproduce el sinaítico y vaticano. ¿No lo sabías? No lo sabías. Todo el mundo está corrupto. Ok. No me hagas preguntas, estoy en mi tiempo de interrogación. Quiero que busques ahí en tu Biblia la 1 Juan capítulo 5. ¿Te paró el tiempo? ¿Te paró el tiempo? No, seguimos en el interrogatorio, porque te voy a estar citando de ahí, te voy a hacer varias preguntas de ahí. Sí. Ajá. En el capítulo 1, voy a leer de mi traducción. En este particular no va a diferir mucho de la tuya. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama, todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí está hablando
el apóstol comienza el capítulo hablando de que Cristo es el Mesías, ¿verdad? Bueno, Cristo, Mesías, al final significa lo mismo, ¿verdad? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, ese es un nacido de Dios, es lo que está comenzando aquí, ¿verdad? Ahora, fíjate que ¿por qué tiene que hacer esta edición? Porque ¿dónde se discutió, Carlos? Mi primera pregunta, si Cristo era el Mesías. ¿En dónde se discutió por primera vez si Cristo era el Mesías o no? ¿Que en dónde se discutió? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Tú te estás refiriendo en el Nuevo Testamento? No, a nivel de historia. ¿Dónde se discutió por primera vez si Jesús era el Mesías? Bueno, eso es un proceso que los judíos han ido, ¿Desde cuándo? dame un segundo, te voy a responder. Han ido cambiando de parecer a medida de los siglos. Déjame hablar. En el primer siglo No. los judíos discutían si Jesús. Sí, pero no solamente, no se detiene ahí. Ajá. Ok, ya va, a eso me estoy Maimónides en el siglo XII. La Biblia fue escrita en el primer siglo. Okay, no. Disculpa. Maimónides en el siglo XII reconocía que Jesucristo era el Mesías. Carlos, estoy en mi interrogatorio. Entonces, Sí, tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Los judíos fueron los que criticaron a Jesús este hecho, si Cristo era el Mesías, ¿verdad? Entonces todo apóstol, todo cristiano tiene que reconocer a Cristo como el Mesías, Jesús como el Cristo, ¿verdad? Ok, entonces fíjate, vamos al versículo 4, donde dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿A cuál mundo? Pero ¿qué versión es esa? No importa. No, tiene que darme la versión correcta, el Testus Receptus. Tú me estás hablando de una Biblia mutilada. Ok, entonces para el tiempo y léelo en tu Biblia. Ok, vamos a parar el tiempo. Claro. Dame el versículo, te lo paré, míralo ahí. 11:13. Dame el versículo. ¿Cuál es? El 4. Pero el capítulo, ¿de quién? ¿Mateo qué? Primera de Juan, capítulo 5, amigo. Primera de Juan, capítulo 5. No te me pongas nervioso. Versículo 4. Sí, no te me pongas nervioso, tranquilito. Primera de Juan 5:4. No te voy a contar el tiempo todavía hasta que yo lo lea. 5, versículo 4. Lo voy a leer y después tú lo vas a leer en la versión tuya. Léelo hasta el 5, de una vez. No, lo voy hasta el 3. Lo voy a leer, a empezar en el 3 para leerlo todo en su contexto general. Ok. Desde el 2. En todo conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son graves. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sigo leyendo? Sí, léelo hasta el 6. Ok. Este es el que vino por agua y sangre, es a saber, Jesús, Cristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu y es la verdad. ¿Sigo leyendo? Ya, páralo ahí. Ok. ¿Y qué tú me estás diciendo a mí? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Me estás preguntando? Ajá, la pregunta es, ¿a cuál mundo es el que hay que vencer? No, pero el versículo, ¿cuál versículo? Vamos a leerlo, el versículo, tú vas a leer el versículo tuyo, voy a leer el mío. Ok, te vuelvo a leer el mío, ¿ok? Sí, lee el tuyo. Ok. ¿Quién es el que vence al mundo? El versículo, ¿cuál es? Versículo 5, dice versículo 5. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí lo dice también en la tuya. Sí, claro, sigue leyendo. Claro. Ajá, entonces la pregunta era, ¿qué mundo? No, sigue leyendo, que no para ahí. Sigue leyendo. El que vence al mundo, sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Mutilada, eso es falso, eso está tergiversado. Mi Biblia no dice así.
Carlos, mira, voy a dar mi pregunta, ponme el tiempo. No. Por eso yo Ponme quería el tiempo. llevarte, óyeme, yo quería Ah, llevarte una Biblia de respeta el verdad. interrogatorio. Por eso es, mira cómo Respeta dice el la mía. Mira cómo Ok, dice la está mía. bien, te lo Sí, hago de no, la tuya. ahora yo voy a leer la mía. Te lo hago de la No, tuya. voy a leer la mía. Párate ahí, dice Ok. el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ve cómo la tuya lee totalmente distorsionadamente? Carlos, Por mi eso yo te dije a pregunta. ti que vamos a leerlo en una Biblia de verdad, no una Biblia tergiversada y mutilada. Ahí le Carlos, eso cambiaron es la una frase y falacia. mutilaron el Eso es una concepto. falacia lo que estás haciendo. Tu ¿Ok? Biblia no es mejor que la mía porque sea la tuya. Eso es Es una que tu Biblia falacia. está mutilada, Ángelo, ese es el problema. Eso es una falacia, Carlos. Claro que Mira, sí, te lo voy a demostrar que está mutilada. Carlos, mi Sí, pregunta. sí, adelante, te estoy El escuchando. mundo, en el versículo 5 de tu Biblia, ¿a qué mundo es el que hay que vencer? ¿A cuál mundo? El que venció aquí fue Jesucristo, que venció al ¿A qué mundo, mundo? ¿A qué mundo? ¿A cuál al mundo? mundo, al mundo terrenal. Muy bien, te felicito, exactamente. Entonces, Sí. es en este mundo donde se discutió, al que te estás acabando de referir, donde se discutía si Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿era en este mundo o en otro mundo? No, claro, aquí, porque él vino como hombre. Dios se hizo carne. Ok, muy bien. Entonces, si fue aquí donde se discutió eso, entonces el Sí, pero testimonio... todavía, momento, no te he puesto los tiempos. Ponlo, pues. Ok, Ok. sigue. Entonces, el testimonio que acreditaba a Jesús como Mesías, como Cristo, como Hijo de Dios, debía ser ¿en dónde? ¿En este mundo o en otro? No, pero momento, tú tienes que separar lo que es Jesucristo hombre, Ajá. no la Mira, deidad como Dios. Eso es jugar. Carlos, ¿dónde se discutió? Eso es jugar con el silogismo Carlos, me que estás tú lo estás robando mi tratando de tiempo. hacer. Me estás Adelante, robando mi sigue tiempo. preguntando. Me estás robando mi Pero tiempo. que ¿En tú qué no me puedes hacer mundo? preguntas. Escúchame, un momento, mira, voy a parar el tiempo. Es que tú, mira, voy a parar el tiempo. Ángelo, es que tú no me puedes hacer preguntas y autorresponderte tú mismo. Carlos, pero si ya me diste la respuesta Tú no que me, fue en pero este tú no me mundo. puedes contradecir. Tú me haces la pregunta, eso no es un interrogatorio. Tú tienes, óyeme, tú tienes que interrogarme y después tú vas a hacer tus anotes, porque después vendrán las refutaciones. No es que Ajá. tú me interrogas a mí y entonces tú mismo me quieres refutar. No es así. No, ¿para qué es el debate entonces? No, porque tú tendrás tus 15 minutos para refutarme. Ah, pues entonces es una ventaja tuya. Carlos, mira, la pregunta es en este mundo? Ponme el tiempo. Exacto, pero cuando yo te Carlos, ponme el responda, tiempo. escúchame, cuando yo te responda, tú tienes que hacer tus anotes. Ajá. No es que yo te hago una Está bien, respuesta, Carlos. yo te doy una respuesta y entonces tú quieres refutarme lo que yo te digo a ti. Eso no es así. Porque vendrán Carlos, tus 15 voy minutos con mi después, pregunta. posteriormente, Carlos, para tu refutar. bien. Carlos, voy con Y mi eso fue lo que pregunta. acordamos aquí en el debate al inicio. Carlos, voy con mi pregunta, ponme el tiempo. Sí, tú no me puedes tratar de refutar si no es tu tiempo para refutación. A tu anotes, adelante. Carlos, la pregunta ¿es en este mundo donde se tenía que testificar que Cristo es el Hijo de Dios? Ya te dije a ti que él vino en condición de hombre humana. La pregunta es sí o no, la respuesta es sí o no. ¿Era en este mundo que había que testificar ¿Y que qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con que en este mundo era que se decidía? ¿Por qué tú me preguntas si es mi interrogatorio? No puedes preguntarme. No, te estoy dando una respuesta, no tiene nada que ver. Entonces, ¿no es en este mundo que había que testificar que Cristo es el Hijo de Dios? No, como hombre sí. La respuesta no. Pero no como como Dios. Sí. Ok, entonces. Como hombre sí, no como Dios. Tenía que haber en este mundo un testimonio que demostrara que Cristo es Hijo de Dios. En este mundo. Como hombre sí, pero no como Dios. Ok, entonces fíjate. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes dieron testimonio de eso? Bueno, sus apóstoles. El versículo 8 dice que fue la sangre, y de hecho lo leíste en el 6, que fue la No, sangre. tú tienes que hacer bien la pregunta, ¿basado a qué? Al tema. Bueno, a lo que estamos leyendo. ¿Basado a lo que estamos leyendo? ¿No lo leíste? Es que tú tienes que hacer bien tu formulación de pregunta. ¿Quiénes dieron testimonio? Carlos, cuando tú hablas de testimonio, te estás refiriendo al... Me estás robando tiempo. Me estás robando no, tiempo. yo paré, mira, yo paré. Es que cuando tú hagas una pregunta, tú tienes que saber bien contextualizar tu pregunta. ¿Quiénes fueron los que dieron testimonio? ¿Basado a qué? ¿A lo que estamos leyendo o a los discípulos? Basado en lo que leíste.
a lo que le dice, ¿quién tiene que dar testimonio? Ajá, Bueno, la sangre, el agua y el Espíritu Santo. ajá. Esos tres Sí. fueron los que dieron testimonio de Sí. que Jesucristo es hijo de Dios, ¿verdad? Pues, que, Ok. que la sangre es el Hijo, el agua es el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, mira, yo no voy a discutir eso. Entonces, Ah, ahora el versículo qué 7, bueno, porque no te conviene. Carlos, me estás quitando mi tiempo. Voy a poner me el tiempo, estás lo pongo de quitando mi nuevo. tiempo. Aquí va de nuevo. Ajá, Sí. ok. Entonces, el versículo 7 de tu Biblia, ¿verdad? Que dice que en el cielo hay tres que dan testimonio. ¿De qué dan testimonio? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ajá, ¿de qué dan testimonio? Dan ¿Cuál es el testimonio que testimonio, dan testimonio de que el Hijo ya preexistía junto con el Padre y el Espíritu Santo desde el Génesis. Ese es el testimonio. El texto de Juan comienza diciendo que Cristo es el hijo de quién. Pero que tú lo estás leyendo en el concepto mutilado tuyo, porque tú no tienes el Basado 7 y en el tu 8. Biblia, en tu Biblia. Sí. Jesucristo es el hijo de quién. En Juan capítulo 5. Sí, Primero de Juan capítulo 5, sí. Jesucristo es el hijo de quién. Quien el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá, Claro. entonces Sí. el testimonio es que Jesucristo es hijo de Dios. Sí. Entonces, el testimonio que está dando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo es ese. Sí, pero que el versículo no termina ahí. Dijiste Ese es que el problema. Dijiste que sí. Entonces, el Hijo Sí, está pero dando testimonio con el Padre, el Espíritu exactamente, Santo pero el en versículo cielo. no, el versículo no termina en el 7 y el 8. No, yo no estoy diciendo que termina ahí. En el versículo 7. Perdón, el no Padre, termina, el no Hijo, termina en el 6. Sigue en escúchame, el 7 y 8. la pregunta, el testimonio que está dando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo es de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, no, Pues, no. No, Ah, lo está ok, manipulando. Ok. ¿Cuál Porque es se el está refiriendo testimonio al que dan? cielo. ¿Cuál es el testimonio que dan? El testimonio en el cielo, en el 7 te lo está ¿Cuál es diciendo. el testimonio que dan? ¿Cuál es el testimonio que dan? De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Todo el que lea acá Juan capítulo 5, Es el así. testimonio que se está dando ahí, que el apóstol Juan está dando, es de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cierto o falso? Eso es tu teología retorcida. Cualquier persona puede leer eso. No, está quedando en evidencia. ¿por qué no? Entonces, Porque aquí no termina en el 6 como está en tu Biblia. Carlos, ¿cuándo Jesucristo dio testimonio en el cielo? ¿Cuándo dio ¿Después de su testimonio? resurrección? Bueno, en Juan 1:1 ya nos dice que el Padre estaba con la palabra en el principio. Ok, entonces el testimonio que se está dando ahí, el Hijo, ¿verdad? En el versículo 7, fue antes de que viniera aquí a la tierra. No, lo que pasa es que tú no lo estás leyendo todo en su contexto, porque en el 7 se nos dice en el cielo, no en terrenal. Ajá, en el cielo, pero ¿cuándo Exacto. fue? ¿Antes de que viniera a la tierra o después de que viniera a la tierra? No, son algo totalmente diferente. Cuando se habla en el Pero 5, responde la dice, pregunta. ¿cómo así? ¿Pero qué me está preguntando? El testimonio que dan en el 7 fue antes de que Jesús viniera o después de que viniera. El testimonio es en el cielo. Fue antes de que viniera. Claro, dice eso que nos dice en el cielo, porque está Ok, ¿y a presente en quién el le cielo. dan ese testimonio? No, ¿A quién él le están está dando ese presente. testimonio? Escúchame bien, está presente. Ya pasaron tus 15 minutos, está 16 son. Ok. Se está hablando en tiempo presente. Ajá, ¿a quién le dan el testimonio? ¿A quién se lo dan? El testimonio dice aquí Juan, presente Jesucristo, presente en el cielo. ¿A quién le está dando testimonio Jesús y el Padre y el Espíritu Santo en el cielo? ¿A quién se lo están dando? No, el testimonio lo dan ellos por Ajá, escrito. ¿A quién? Bueno, a los cristianos, ese es el testimonio. A los cristianos que estaban en el cielo antes de venir aquí a la Jesús aquí a la tierra. No, porque Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Ajá, ¿por qué tienen que darle testimonio a los cristianos en el Ya cielo? ya pasó tu tiempo. Bueno, yo quiero listo, 7 ok, minutos. Suficiente Ok, hasta aquí. bien. Mira, paré en 16:52. Ese mismo tiempo que voy a tomar yo. No, es que tú me robaste bastante tiempo a mí. No, yo no te he robado tiempo. Lo que pasa es que tú querías que yo te respondiera y tú querías refutarme a la vez. Hasta Y no me es hiciste así. hasta me hiciste preguntas. No, y no es así. Si tú me preguntas, tú tienes que hacer tus anotes, lo que tú vas a refutarme después, posteriormente. Tú no me puedes preguntar y me hiciste preguntas a mí en tu interrogatorio. Es que tú no sabes contextualizar bien las preguntas. Ese es el problema. Yo no sé preguntar. Es que yo no sé. sabes. Evidentemente no sabes. O estás nervioso o no sabes.
Estoy nerviosa. ¿Así? ¿Una de dos? Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Vamos arriba. Ahora viene mi pregunta. Déjame ver esta parte, porque ahora aquí esto se pone bien emocionante. Ok. Mi primera pregunta es la siguiente. Déjame poner el tiempo. Ok. En los primeros 2 siglos, ¿existían los gnósticos y ustedes, los arrianos? Yo no me considero ariano y sí existían. Ok, sí existían. Ok. Los antiguos siempre, es decir, los manuscritos, son los mejores, los más antiguos, siempre es así. Sí. Ok. ¿Tiene Primera de Juan 5:7 apoyo de otros manuscritos aparte de los 4 que tú mencionaste? Sí. Ok, ¿tiene Primera de Juan 5:7 apoyo de los primeros teólogos de la iglesia? ¿Cuáles? ¿A cuáles te refieres? Cualquiera, ya sean latinos o de los teólogos griegos. De la era moderna, sí. No, de la era moderna no. Estoy hablando primitivo. No. No, ok. Bruce Metzger dijo en su libro, el que él escribió con Bart Ehrman, de que con solo la patrística se reconstruiría todo el nuevamente con la patrística, con las citas de los padres apostólicos. Repíteme la pregunta. Bruce Metzger en su libro junto a Bart Ehrman dice él que solamente con las citas de los padres apostólicos se volvería, nada más con las citas de ellos, se volvería a reconstruir el Nuevo Testamento. ¿Cuál sería esa reconstrucción? ¿El texto crítico o el texto receptus? No lo sé. No lo sabe. Pues, permiso. Sería el crítico, porque ninguno de ellos menciona Okay. 1 Juan 5:7. Ok, el crítico. Perfecto. Ok. ¿Cuál base textual tiene apoyo según las afirmaciones de tu erudito Bruce Metzger? ¿El texto receptus o el texto crítico? El texto crítico tiene más del 75% de apoyo. Eso lo menciona el estudio. Sí. En 1 de Juan 5:7, la mayoría de testigos de manuscrito es el que tiene mayor respaldo. Sí. Sí, ok. ¿Por qué esa técnica no se aplica en los demás pasajes bíblicos? ¿Cuál técnica? De que como la mayoría de manuscritos son los que tienen mayor apoyo, entonces ¿por qué no se aplica con otros pasajes bíblicos que tienen mucho más apoyos y ustedes lo mutilan? El contexto. Mejor. No sé a cuáles te estás refiriendo. Pienso yo que es el contexto. Bueno, por ejemplo, por mencionar uno, 1 de Timoteo 3:16, hay 300 manuscritos que lo contienen y solo 8 que dicen él. Es decir, 8 dicen, 5 dicen él y 3 dice algo totalmente diferente. Es decir, son 300 contra 8. Entonces, siguiendo eso que dice, ¿por qué esa técnica no aplica también con otros pasajes bíblicos? Bueno, eso no es una técnica. Y segundo, es el contexto también el que va a determinar Mi pregunta es, ¿por qué no aplica? Porque es el contexto lo que va a en este caso. Porque es el contexto. Aunque no dice qué contexto es. Bueno, en ningún otro pasaje se dice que Cristo, que Dios es mi interrogación, mi interrogación. Te estoy respondiendo, No te estoy aplicando la misma. Así me respondías tú a mí. Ok. ¿Tú crees que en ningún otro texto se dice voy a parar el tiempo. ¿Tú crees que 1 de Juan 5:7 ¿cuánto tiempo va? Muestra el cronómetro. Lo paré. Ponlo a correr. Claro, pero no te pongas nervioso. Tranquilito, respira. Está nervioso, respira. Vamos arriba. Mi pregunta, no te pongas nervioso. Súdate, sécate el sudor. Ya me lo Vamos.
¿Tú crees que 1 de Juan 5:7 es un agregado por la secta vaticana para justificar la Trinidad? ¿Cómo? ¿Quién ¿Tú que lo crees? agregaron? Sí, ¿tú crees que ellos lo agregaron para justificar la Trinidad? ¿Los católicos romanos lo agregaron? Sí, 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 ok. sí lo creo. ¿Y por qué no están en sus dos códices sinaíticos vaticanos, si es así? Precisamente por eso. Para sustentar la doctrina de la Trinidad tuvieron que adulterar eso. Pero tú te contradices, ¿Por qué? porque tú acabas de decir que sí. Respóndame, ¿por qué? Si es así, ¿por qué no están en sus dos códices? Porque lo están adulterando. Oh, porque lo están adulterando. No lo tienen y lo están poniendo. Ok, gracias. Mi siguiente pregunta. ¿Cuántos manuscritos contiene el verso 7 y 8 de 1 de Juan? No los he contado. No lo sabe, lo dijiste ahorita. ¿La coma juanina? Sí, no sabe. Bueno, ahí en el estudio que mencioné, solamente hay 9 manuscritos que tienen la coma juanina y solamente 4 de ellos tienen la coma juanina en el texto. Los otros 5 lo tienen en márgenes. ¿Cuántos son? Por todo. Son 9 en total que tienen la coma juanina. ¿Cuántos lo tienen? 4 en el texto y 5 en el margen. 4 y En el 5 en el margen. margen. Ok. Bien. Ok. ¿Los códices sinaítico y vaticano tienen alguna historicidad en la iglesia primitiva? No lo sé. Pero sé que No lo son de sabe. esos siglos. Son del siglo 3 y 4. No lo sabe. No, ya, la pregunta. ¿Me podría dar un relato histórico en donde la iglesia primitiva haya usado estos dos códices? Te tengo que dar un texto. No, un relato histórico donde la iglesia primitiva utilizaron estos dos códices. ¿Qué de ustedes? Lo que ustedes hacen como base textual del texto crítico. Bueno, los que llaman los padres primitivos, los primeros cristianos, la patrística, ellos ¿Cuándo lo mencionan. usaron? ¿Cuándo lo usaron? Dame la fecha. No te sé dar una fecha. No sabe. Gracias. Pero eso fueron lo que ellos usaron. Sí, pero no sabe decir, no sabe explicar. ¿Me podría dar un relato? Ya te respondí eso. Perdón, ya te pregunté. ¿Por qué estos dos códices antiguos fueron encontrados en estas dos fechas tardías? Uno en el siglo XV y otro en el siglo XIX. ¿Cómo que fueron encontrados en esa fecha? Claro, el sinaítico fue encontrado por Tischendorf en el siglo XIX y el Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano, en el siglo XV. ¿Por qué? Si la iglesia lo utilizó en todos los siglos. Bueno, viejo, mira, esas mismas personas que encontraron esos manuscritos son los que dicen que son del siglo 3 y 4. Entonces, ellos son los que dicen. Claro, ellos son ellos los estudiosos, sí, exacto. Deciden. Ok, gracias. Yo no dije que deciden, ellos son los basados en sus estudios los que dijeron eso. Que eso es lo que tú estás diciendo, basado en según sus estudios. Ok, mi pregunta es. Según sus estudios, no lo que ellos piensan. No, eso es lo que tú estás respondiendo. Basado en sus estudios, eso fue lo que respondí. Basado en sus estudios, ok. Basado en sus estudios, pero eso es un estudio que no pueden ni siquiera probar ello. Si apareciera un manuscrito que no tiene a Juan 17:3, ¿lo quitaría de la Biblia? No. No. Ok. La siguiente pregunta. Bueno, eso es todo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Basado en todo eso que tú acabaste de decir, ¿cuál es la base textual de tu Biblia? La base textual de tu Biblia, ¿cuál es? El texto crítico, tú lo sabes. ¿Pero cuál? ¿El Nestlé Alan o qué? El texto crítico. ¿El texto crítico de qué? Los manuscritos más usados. El texto crítico, es decir, es el Nestlé Alan. Gracias. Ok. Entonces, los eruditos de ustedes, ¿cuáles son? Nosotros no tenemos eruditos.
No tienen. No tienen eruditos. Ponga ahí D'Angelo do Espíritu. Ok. Entonces, la siguiente pregunta se define de esta manera. Entonces, ¿por qué ustedes utilizan un texto ecuménico que es perteneciente a la Iglesia Católica Romana? Nosotros no usamos ningún texto ecuménico. Eso lo estás diciendo tú. Ok. Nosotros no usamos. Ok. Ok. ¿Me puedes decir cuáles son los eruditos de la Biblia tuya? ¿Lo conoces? Los mismos que tradujeron la Septuaginta griega. No lo conoce. Ok. ¿Por qué ustedes usan como base textual a un ocultista confeso como Westcott y Hort para la traducción del Nuevo Mundo? Mira, estas personas son reconocidas en el mundo de la crítica textual, no porque sean ocultistas, sino porque estas personas estudiaron para eso. Y nosotros no usamos el texto de ellos porque ellos sean ocultistas, sino precisamente por los estudios de estos señores. ¿Cuáles son los estudios de Westcott y Hort? Lo puedes buscar en Wikipedia. No, yo necesito Wikipedia, yo quiero que tú me lo des. Buscarlo en Wikipedia, no lo sé. Ok. Si tú dices que ellos se basan en los estudios, ¿qué los llevaron a ello a tomar la decisión de tomar estos códices alejandrinos para su base del Nuevo Testamento? Bueno, que son los más conocidos, los más usados por todos los referentes. Okay. Es decir, lo más confiable. Correcto, los más cercanos al primer siglo. Ok. Si son cercanos al primer siglo, porque Westcott y Hort utilizaron como base a Tischendorf, que reproducía Sinaítico y Vaticano, entonces, sí, sécate, que está sudando. ¿Por qué tú dices que no sabes si estos dos códices son pertenecientes del siglo IV, si son los más cercanos a los originales? Yo dije que no son cercanos. ¿Cuál es la pregunta? Tú lo dijiste al primero, respóndeme, ¿por qué son cercanos del siglo IV, son del siglo IV, Sinaítico y Vaticano? Porque son de esa fecha que fueron escritos. Pregunta y respóndeme, ¿lo son o no lo son? Sí, son cercanos. Sí, son, ok, del siglo IV, ¿verdad? Ok, si son cercanos a esa fecha, ¿tú me puedes dar una historicidad, como te había preguntado antes, que la iglesia lo haya utilizado antes, estos dos códices? Dame un relato histórico. Yo no entiendo a qué te refieres. Decir que tengo que mencionarte a una persona que haya mencionado el códice. No necesariamente un acontecimiento histórico de que estos dos códices fueron utilizados por la iglesia primitiva del siglo IV, V, VI hasta nuestros días. Bueno, el hecho de que ellos todo el tiempo citaban de las escrituras, entonces eso no demuestra nada, es que ellos hayan utilizado la iglesia primitiva estos dos códices. Entonces usaban el texto recepto. Claro, era el texto que se utilizaba. Pero responde mi pregunta. No tiene respuesta. Es mi pregunta. No tiene. No sabes. Ya te respondí. Cuando la iglesia, dame un relato histórico donde la iglesia haya utilizado todos los códices que son primitivos. ¿Cuándo un acontecimiento histórico? Todos los que se mencionan son basados en esos textos. Pero no tienen un relato histórico. ¿Lo tienes? Las charlas, conversaciones de ellos, los debates, ¿eso es histórico? No, es un argumento falaz que te has inventado tú. Yo quiero historia. No puedes decir que son ecuménicos porque yo quiero historia. ¿Tiene o no tiene? Sí la tiene. Ya te dije que sí. Dame el relato histórico. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo lo encuentro? Todos los que existen, todos los que encuentro.
¿Lo tiene o no? Todos los que hay. No tiene respuesta. ¿Cuándo? Ya te lo dije. No sabes. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Si me estás pidiendo es un relato histórico. Un relato histórico donde la iglesia primitiva utilizó todos los códices Sinaíto y Vaticano. Dame un relato histórico. Si son de esos siglos, son los que tenían que haber usado los primeros cristianos. No van a Eso es usar una, textos eso es una del suposición. siglo XV. ¿Eso es una suposición tuya o algo que se puede comprobar? No, es algo que se puede comprobar porque los mismos eruditos dicen que Eso es lo que yo cuando- quiero, que me lo des. ¿Dónde lo encuentro? Cítame Búscalo en algo internet. donde la iglesia. Ahora yo tengo que buscar por internet. No sabe. Dime que no sabe y ya. Y Te lo punto. leí, eso está en el artículo que yo leí en mi exposición. Eso está en ese artículo. No, en tu artículo no. Tú lo que leíste fue un pasquín de Bruce Metzger y de Sociedad de Biblia Unida. Yo Ajá, quiero y saber la cuándo trinitaria todos también, la iglesia códices. trinitaria. Yo Y quiero saber. inclusive eruditos unicitarios. No, trinitaria no, eso es falso. Adventista, No, tú escúchame, citaste. No soy yo el que dice Tú que citaste esos las son los adventistas, manuscritos pero es mi más pregunta, cercanos. no, es Son mi los pregunta, eruditos los que dicen es que mi esos son pregunta, los es mi manuscritos pregunta, no me más boicotees, cercanos no al me primer boicotees, siglo. Los no que usaron los existe, primeros cristianos. no tiene historicidad. Dime un acontecimiento, Eso lo dices ¿cómo? tú, eso lo Dame el dices tú. relato, lo estoy esperando, ya casi me está agotando porque son hasta las 17 casi. Dame, ¿cuándo? Para escribirlo. ¿En qué tiempo lo Todos usaron? los que hay, todos Dame, los que hay. ¿en qué tiempo? Siglo 3, 4, 5. ¿Cuándo lo todos esos usaron? siglos. ¿Cuándo lo usaron? Entonces, en esos siglos, en los primeros En esos siglos, siglos, pero dame un acontecimiento. todos los que hay. Todo lo que hay no tiene respuesta. No tiene Oh, respuesta. esa es mi respuesta. todos No los que hay. tengo respuesta, gracias. ¿Ya? ¿Concluimos aquí? Ok, Concluimos. Gracias. de nada. Ahora viene tu refutación. 15 minutos de refutación. Ok, Me avisa para contarte el tiempo. ya. Sí. Bueno, fíjense, les quiero leer el significado de lo que es una falacia. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Hago énfasis en esta expresión, la voy a repetir. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Bueno, fíjense, en este particular, cuando yo le preguntaba al señor Carlos Blanco, ¿verdad? Si los textos interlineales con los que contamos hoy, como el de Nestle Alan, el de Francisco La Cueva, el de Tischendorf, si son corruptos, él razonaba en que sí. Si todos estos eruditos están de acuerdo en corromper la Biblia, ¿verdad? Y no son los únicos, hay más, yo no me lo sé todo, ¿verdad? Yo no soy una biblioteca. Cuando le pregunté sobre el tema de las editoriales bíblicas, él responde que están corruptas porque están basándose en manuscritos que son corruptos y de hecho dijo que son hasta ecuménicos, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a los comentarios de los eruditos, ¿verdad? Que más del 75% dice el artículo que yo estaba mencionando al comienzo de mi exposición, están de acuerdo en que ese texto no pertenece a las escrituras originales, a las que escribieron los primeros cristianos, que no pertenece. Él concluye y dice que no, que todos están corruptos. Es decir, hay una especie de complot a nivel mundial, ¿verdad? Tanto por eruditos como por sociedad, por editoriales bíblicas, en adulterar las escrituras, ¿verdad? Todos ellos están de acuerdo en ese particular. Y fíjense lo más extraordinario y lo más ilógico. Yo le pregunto por las iglesias evangélicas que utilizan, ¿verdad?, versiones actualizadas de la Biblia que no tienen la coma juanina, y él dice que básicamente están negando su propia doctrina, están contradiciendo su propia doctrina. La Iglesia Católica, que es conocida precisamente por ser trinitaria, por hacer aquellos concilios, ¿verdad?, donde fundamentaban el dogma de la Trinidad, y inclusive lo tienen hasta en su catecismo, en su patrística, en su historia, en todos lados ellos se reconocen como trinitarios. Carlos pretende decir de que al ellos remover ese texto, ¿verdad?, que habían puesto en sus traducciones bíblicas, al removerlo, ellos están contradiciendo su propia doctrina. Es decir, los católicos están en contra de su propia doctrina. Bueno, les recuerdo que las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica, ¿verdad? Toda iglesia
va a querer fundamentar su doctrina y va a hacer lo que tenga que hacer para hacerlo, ¿verdad? En este particular, el 1 de Juan 5:7 no demuestra la Trinidad. Y si fuera el caso de demostrarla, ¿por qué la tienen que quitar? Bueno, la base de la que ellos parten, que son los manuscritos más usados, los del texto crítico, ¿verdad? No lo tienen. No, para ellos no hay ningún testimonio de los primeros siglos de la coma juanina. Esto viene a partir de los siglos 9, 10, 11, las primeras menciones de la coma juanina, hasta el texto de Erasmo de Rotterdam, que fue la que se usó este señor Valera, ¿verdad?, para hacer su traducción bíblica. De hecho, Erasmo de Rotterdam, él hizo varias ediciones del texto Receptus, ¿verdad? Las primeras dos ediciones de Erasmo de Rotterdam no tenían la coma juanina. Eso lo pueden investigar en la historia. No lo tenían. Es a partir de la tercera edición que comienza a tener la coma juanina, ¿verdad? Y recordemos que para ese entonces estaba la Inquisición. Y dice algunos, esto no lo estoy afirmando, pero que Erasmo de Rotterdam, por la presión de la Inquisición, colocó ese texto ahí. Pero fíjense que hoy día, en la actualidad del siglo XX, ya todos los eruditos, todas las personas que tienen acceso a las escrituras, los eruditos, las personas que han estudiado, no las personas que se sientan en una computadora con internet, ¿verdad?, hacer razonamientos ilógicos, ¿verdad? Ellos afirman de que ese texto fue añadido. No, ¿por qué? Porque no hay ninguna mención en la historia de los primeros cristianos primitivos, los que llaman los padres de la iglesia, los católicos, la patrística, de los debates que ellos tuvieron, nunca mencionaron 1 de Juan 5:7. Si ese es un texto que argumenta la Trinidad, ese hubiera sido un texto que ellos tenían que haber usado. En todos los escritos de estos señores, de estos filósofos, nunca mencionaron 1 de Juan 5:7. Tertuliano, un señor conocido por ser uno de los más defensores de la Trinidad, él nunca menciona 1 de Juan 5:7. Y si este es un texto tan importante, ¿por qué en los primeros siglos estos señores no lo mencionaron? Entonces aquí es donde entra el razonamiento de Carlos y dice que es porque había una corrupción, ¿verdad? Había un ecumenismo para sacar ese texto de la Biblia, ¿verdad? El razonamiento ilógico. Entonces, ahora si vamos al contexto de la Biblia, fíjense que él dijo que el testimonio que daba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es sobre si Jesucristo es el Hijo de Dios, que es de lo que trata el capítulo 5, no, es sobre la deidad de Cristo, sobre la Trinidad. Es decir, no se, en el capítulo 5 de Juan, cualquier persona que lea ese texto no se está fundamentando la Trinidad, se está fundamentando es si Jesucristo es el Mesías, si es el Cristo, el enviado de Dios. Eso es lo que se está fundamentando en el capítulo 5. Por lo tanto, el testimonio que se debía dar era que concordara con esto, ¿verdad? Según de Corintios 13:1 dice que todo asunto debe quedar establecido por 2 o 3 testigos. Debe haber 2 o 3 evidencias, 2 o 3 testimonios que acierten a que lo que se está juzgando sea cierto. Y donde se juzgó si Cristo era el Mesías fue aquí en la tierra, en este mundo, el mundo que él venció. Entonces el testimonio que debían dar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es sobre si Cristo es el Hijo de Dios, pero eso es ilógico, porque ¿a quién le van a dar testimonio en el cielo? A los ángeles. En el cielo no se discutió nunca si Cristo es el Hijo de Dios. Se discutió fue aquí en la tierra, en este mundo. Por lo tanto, el testimonio debía ser aquí. ¿Y qué testimonio hubo? Bueno, el de la sangre, el del agua y el del Espíritu Santo. Ese fue el testimonio. Fue aquí donde se juzgó eso, no en los cielos. En los cielos nadie niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, allá no hay juicio, no hace falta un testimonio de que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y fíjense que algo ilógico, que ¿cuándo sucedió este testimonio? No pudo haber sido antes, no pudo haber sido después, ni pudo haber sido durante el tiempo que Jesucristo estaba aquí en la tierra, porque si Jesucristo está aquí en la tierra, entonces ¿cuál es el verbo que está dando testimonio en el cielo? Es Jesucristo, entonces hay 2 Jesucristo. Pero entonces aquí es donde viene el razonamiento de Carlos, y dice, no, pero acuérdate que hay un Jesucristo hombre y hay un Jesucristo deidad. Y entonces el testimonio debía ser de 2 o 3. Y entonces, de acuerdo a 1 de Juan 5:7, ¿cuántos testimonios tenemos? 6. Y fíjense que el Espíritu Santo que da testimonio con el agua y la sangre, ¿cuál es ese Espíritu Santo? Es el mismo que se menciona en el 7. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que dar testimonio en 2 lados? En el cielo y aquí. ¿Por qué? ¿Y a quién se lo da? ¿A quién se lo va a dar? A los ángeles.
Cónchale, por favor, porque tienen que ser tan ilógicos. El contexto no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. Más del 75% de los eruditos rechazan la coma juanina. Y claro que hay manuscritos que razonan en que la coma juanina es un texto fidedigno, pero ¿cuántos son? ¿Frente a cuántos? Y de paso que esos 4 manuscritos que tienen la coma juanina ni siquiera están de acuerdo entre sí, porque algunos tienen un artículo definido y otros terminan diciendo que estos 3 están de acuerdo o son uno, mientras que otros no dicen esa frase final, ¿verdad? Entonces, fíjense, son 4 manuscritos que tienen el texto de 1 Juan 5:7 y ni siquiera lo dicen exactamente igual. Entonces, por eso es que actualmente las sociedades no utilizan ese texto. Entonces, la coma juanina es simplemente un pretexto para fundamentar el dogma de la Trinidad. Por eso fue quitado. Por eso fue quitado. Y sin embargo, aun quitándolo, igualmente los trinitarios siguen defendiendo la Trinidad, porque ese no es el único texto que ellos utilizan. Y debe ser fidedigno. ¿Por qué no lo usaron los primeros padres? Los que estaban discutiendo el tema de la Trinidad con Ario. ¿Por qué no usaron ese texto contrario? Eso hubiese sido una cachetada a Ario, pero no lo usaron. ¿Por qué no? Entonces aquí es donde viene el complot de Carlos Blanco, ¿verdad? Entonces, cuando Carlos habla de complot, de estas cosas de corrupción, de ecumenismo, deberían ponerle de fondo la música de Expedientes Secretos X, porque va contra toda lógica. Los eruditos no se van a poner de acuerdo. Es como las personas que dicen que el SIDA no existe. Ajá, y los muertos por SIDA, bueno, esos son muertos por otras enfermedades, pero los científicos dicen eso. No, pero eso simplemente es para fundamentar un negocio farmacéutico. Entonces van contra toda lógica. Mira, aquí está el microscopio. No, a mí no me interesa lo que diga el microscopio, ¿verdad? Entonces así son las personas de ilógica, de falacia. Entonces así son los argumentos que presentan las personas como el señor Carlos Blanco para fundamentar el dogma de la Trinidad, en este caso el prejuicio de 1 Juan 5:7, de que ese texto tiene que estar ahí, a pesar de que ya no lo usan, a pesar de que personas que son trinitarios, que defienden la Trinidad, dicen que ese texto es añadido, por eso no lo usan. Y sin embargo, Carlos aquí viene a defender contra el mundo erudito, contra las sociedades actuales, ¿verdad? La misma Reina Valera 2015 no usa el texto, no lo tiene, lo quitaron. ¿Cómo es eso posible? La versión Peshitta Siriaca que yo uso aquí no tiene 1 Juan 5:7, el texto no lo tiene. La Peshitta Siriaca, imagínense, los manuscritos coptos, sádicos, no lo tienen. Entonces, ¿por qué tienen que fundamentar, por qué tienen que tener ese empeño con 1 Juan 5:7? Lo mismo, mira, aquí está la nota de la Reina Valera de 2015. Dice, los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación de 1 Juan 5:7, porque 3 son los que ya conocemos el texto, ¿verdad? Y de ninguna manera depende solo de este texto la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. Es decir, la persona que editó la Reina Valera 2015 es un trinitario y dice que ese texto es añadido, que no lo contienen los textos más antiguos. Pero sin embargo él dice, mira, porque ese texto no esté, no quiere decir que la Trinidad sea falsa. Pero él está reconociendo, es un trinitario, está reconociendo de que ese texto no existía en la antigüedad, no existía en los primeros siglos. Entonces aquí Carlos, donde viene nuevamente el razonamiento ideológico, no, es que están en contra de la Trinidad, niegan la Trinidad, están en contra de la Trinidad, a pesar de que ellos son trinitarios. Oye, es como que un testigo de Jehová diga que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, está en contra de su doctrina. Entonces, ¿para qué es testigo de Jehová? ¿Para qué estos señores se reconocen la Trinidad si no están de acuerdo con ella, si la contradicen? Cónchale, por favor, vale. ¿Por qué son conocidos estos señores? Por sus estudios, por eso son académicos. ¿Por qué Carlos Blanco no hace su propia Biblia? ¿Por qué el mundo erudito no toma en cuenta las opiniones de Carlos Blanco? Porque Carlos Blanco no es una persona que haya sido reconocida en su estudio en este tema. Él simplemente se pone ahí en internet como cualquier otra persona. Fíjense que dice que esos manuscritos, lo de los primeros ciclos son ecuménicos. ¿Quién dice eso? Eso lo dice él. Entonces, ¿a quién hay que creerle? Tenemos el contexto, tenemos la historia, tenemos a los eruditos, tenemos a la mayor cantidad de manuscritos. Y todavía hay que pensar que hay un complot. Hay un complot. Oye, de verdad, que lamentable el razonamiento de Carlos. ¿Ves? Y fíjense que el contexto siempre es lo más aplastante. No es necesario que se testifique en el cielo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es necesario porque nadie lo discute. Eso fue en la tierra.
Entonces, 1 Juan 5:7, la coma juanina, contradice el contexto de 1 Juan capítulo 5, lo está contradiciendo. Juan no está probando la Trinidad, Juan está probando que Cristo es el Mesías. De eso es de lo que se está dando testimonio. El agua, la sangre y el Espíritu Santo dieron testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no de la Trinidad. Cónchale, Dios mío, entonces, ¿por qué en el versículo 7 se va a decir otra cosa? Está rompiendo el hilo argumentativo de ese capítulo. Por eso es que ese texto no puede ser. ¿Cuánto tiempo me queda? Eran 10 minutos. No, quedamos que eran 15. 15 y 15. ¿Lo paro? Sí, paro, eran 10. No, eran 15. Eran 15 y 15. 15 de interrogatorio y 10 de conclusión. No, y 15 de refutación cada uno. Entonces dame lo que me queda. Claro, Okay. claro. Bueno, entonces, veniendo hablando del contexto. Si solamente de acuerdo a 1 Corintios 13:1, una regla que no se inventó Pablo, que estaba en la antigua ley mosaica, que todo juicio, todo testimonio tenía que ser probado por 2 o 3 testigos. Porque en 1 Juan 5:7 se necesitan más de 3 para probar que Cristo es el Mesías? ¿Por qué se tiene que necesitar más de 3? ¿Por qué se tiene que mencionar más de 3? Porque en el versículo 6 se menciona solamente 3 y luego en el 7 va a mencionar otros 3 y luego en el 8 vuelve a mencionar los 3 que se mencionaron en el versículo 6. O sea, ¿tiene eso algo de lógica para ustedes? En el versículo 6 se mencionan los mismos 3 testigos que se mencionan en el versículo 8, pero en el versículo 7 se tienen que mencionar otros. Que de verdad, que extraño. ¿Cómo las personas que escuchen este debate pueden darle lógica o credibilidad a ese testimonio que está dando ahí la coma juanina? Por el amor a Dios, está rompiendo el contexto. Eso no tiene ningún sentido. Cristo no va a dar en el cielo, no va a dar testimonio en el cielo de que él es Hijo de Dios aquí en la tierra, porque o estás en el cielo o estás en la tierra. En el cielo, antes de venir a la tierra daba testimonio a Jesucristo en el cielo. ¿Por qué? ¿De quién? ¿Cuál juicio había en el cielo? En el cielo se discutía la Trinidad, por favor. Eso es ilógico. Después de que Jesucristo resucitó, se discutió la Trinidad, la deidad de Cristo. Eso es ilógico. ¿Ante qué juicio hubo en el cielo acerca de este tema? Para que se tenga que estar dando testimonio. El juicio se dio aquí en la tierra. El testimonio tenía que darse aquí en la tierra. Tenían que ser 3. Bien, aquí voy a establecer mi tiempo para dar inicio. Apaga tu micrófono, por favor, D'Angelo. Inicio. Bien, D'Angelo en su disertación de sus 15 minutos, él comenzó a enumerar diferentes Biblias ecuménicas que son basadas en el texto crítico. Él señaló las Biblias de la Reina Valera actuales, la 2015, la del 98, la NBI, la de Jerusalén, porque todas son basadas en el texto crítico, que es la misma base textual que parte su Biblia, la del Nuevo Mundo, porque todas son Biblias ecuménicas, están bajo la sombrilla ecuménica de las traducciones modernas de hoy, que están mutiladas. D'Angelo dice que lo mío es puro bla, 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 que yo no puedo probar eso, que eso es mentira, que yo me he inventado eso de que estas Biblias están basadas ecuménicamente. Bueno, vamos a probárselo aquí. Vamos a darle un poquito de su propia salsa. Mira. Esta es la edición 27 de Nestlé Aland, que dice lo siguiente. Está en inglés, lo voy a traducir. El texto compartido por estas segunda ediciones fue adoptada internacionalmente por sociedades de Biblias. Y siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y Sociedad de Biblias Unidas, y cual ha servido como base de nuevas traducciones hechas bajo su supervisión. ¿De quién? Del Vaticano. En la parte de abajo dice lo siguiente. No debe considerarse como definitivo, pero estimula a siguiendo para testificar y definir el texto del Nuevo Testamento. Es decir, ni siquiera lo dan por definido. Ustedes tienen un texto ecuménico. Aquí dice que es el Vaticano quien nos supervisan a ustedes. Este es el Nestlé Aland porque es la base textual de ustedes. Y tú dices que no, porque ustedes no tienen eruditos. Ahora él dirá, eso es mentira.
Bueno, vamos a ver aquí cómo dice el letrero, Sociedad de Biblias Americanas. Míralo ahí. Aquí tenemos un jesuita, a un cardenal, y el letrero atrás dice Sociedad de Biblia Americana, y dice en la página 32 de este libro de José Flores, que era secretario general de Eugenio Nida, de Sociedad de Biblias Unida, dice lo siguiente. En la página 302 del libro dice, las sociedades bíblicas han tomado un giro marcado hacia el movimiento ecuménico, ya que editores católicos y protestantes por fin han encontrado suelo común para la comercialización de las escrituras. Es decir, aquí dicen, confiesan de que es ecuménica. Y Ángelo dice que no, que eso es mentira, que eso es teoría de conspiración. Bueno, para muestra vamos a mostrarle aquí, Kurt Aland. Aquí vemos Kurt Aland, que es el dueño del texto de Ángelo, que es el Nestlé Aland. Aquí lo vemos con el Papa y lo vemos aquí compartiendo y tomando vino juntos. Aquí vemos a quien realmente le servía Kurt Aland. Pero eso no es todo. Eso no es todo, Ángelo. Vamos a mostrarte aquí quién era Kurt Aland. Mira, este es el comité corrupto de SBU, de Sociedad de Biblias Unidas, y Nestlé Aland, supervisado por el Vaticano. El de la flecha verde, que está señalando, ese era el jesuita, que era masón, cardenal Carlos María Martini. Y el que está al lado de él, la flecha que indica en amarillo, era Kurt Aland. Y el de la flecha azul es Bruce Metzger. Pero tú acabaste de decir de que no, que eso es mentira, de que el texto que ustedes utilizan no es ecuménico. Eso es lo que acabaste de decir. Bueno, aquí se tira por tierra todo eso. Pero yo voy a ir desarticulando todas las falsedades de Ángelo. Por ejemplo, mira, esta es la traducción del Nuevo Mundo. Yo voy a leer en la introducción que dice lo siguiente. El texto griego básico que se empleó en la preparación del texto de inglés y de la porción de las escrituras griegas cristianas de la traducción del Nuevo Mundo, the New Testament in the original Greek, de Westcott y Hort, publicado en los textos griegos de Bover, jesuita, católico romano, Merck, jesuita, católico romano, VS y Nestlé Aland. Y él dice que no, que su texto no es ecuménico. Vamos aquí tirando por tierra uno a uno todos sus argumentos. Ahora, vamos a desmentir las falsedades que él dice de que estos manuscritos no se encuentran de la coma juánica, como los liberales le llaman, que no se encuentran y que no tienen sustento histórico. Vamos a ver. Aquí pongo un cuadro. Primera de Juan 5, 7, 8, que es llamado como la coma juánica por los liberales, están presentes en estos manuscritos griegos del siglo, 12 al 18. Está el 61, el 88, el 629, el 635, el 117, el omega 110, el 221, el 429, el 336, el 918 y el 2318. Bueno, Ángelo, vas a decir, pero eso es una minoría. Entonces hay muchos manuscritos que no lo tienen. Todo eso es falso. Ahora, pero siguiendo ese reglamento de que entonces como la mayoría es la que se impone, pues entonces tendríamos que decir lo mismo con 1 Timoteo 3:16, que dice, Dios se manifestó en carne, en 300 manuscritos que contienen y que dice de que Dios se manifestó en carne. Solamente 8 dicen lo contrario, que 5 dice él y 3 dicen algo totalmente diferente. Es decir, son 300 manuscritos contra 8. Porque si aplicamos esa técnica, como tú dices, pues deberíamos también aplicársela a 1 Timoteo 3:16. Pero no, ahí no aplica, porque no le conviene y no se trata de acerca de la Trinidad. Ahora bien, ese no es el único. Vamos a ver, por ejemplo, los 12 versículos que ustedes mutilaron en su Biblia actual ahora mismo, que es Marcos 16 del 8 al 12, del 9 al 12, perdón, que no tienen en su Biblia. Por ejemplo, Marcos 16, del 9 al 20,
esos 12 versículos que ustedes mutilaron en su Biblia, aparecen presentes en 620 manuscritos. 620 manuscritos que contienen a Marcos 16 de 9 al 20. Solamente 2, que son el Sinaítico y Vaticano, no lo contienen. Es decir, son 618 contra 2. Pero tú dices que la mayoría es la que se impone, y porque ustedes mutilaron en su Biblia a Marcos 16 de 9 al 20, no está en tu Biblia. Porque si tú dices que la mayoría que se impone, pues deberían entonces ustedes seguir esa misma regla, pero no lo hacen. Ahora, yo les voy a demostrar cuál es la división de todo eso. Por ejemplo, de Marcos 16 de 9 al 20, 620 contienen a Marcos 16 y 618 contienen a Marcos 16 de 9 al 20. Vamos a ver cuál es la división. De los minúsculos, 600 lo tienen, todos lo tienen. De los 15 unciales, todos lo tienen. Y de los 5 códices alejandrinos, que son el efrainiano, el Besa, el códice alejandrino, el sinaítico, el vaticano, solamente 3 lo tienen. Y los únicos 2 que no lo tienen son el sinaítico y vaticano. Ahora yo me haría la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que hay lógica de mutilar 12 versículos de Marcos 16 de 9 al 20 cuando de 620, 618 contienen a Marcos 16 de 9 al 20 y solamente 2 que no lo tienen? Y ellos, los católicos, ya en parte de todo este ecumenismo, como es los testigos de Jehová, en su Biblia, en la nueva, que está aquí, la nueva de ellos, no aparece Marcos 16 de 9 al 20, ya lo mutilaron, 12 versículos mutilados. Entonces, aquí vemos de que la regla de la mayoría no aplica aquí. Entonces, aquí vemos una coherencia garrafal en lo que dice. Ahora, el hecho de que aparezca en algunos manuscritos y en otros no, eso no significa de que sea una interpolación, porque de ser así, estaríamos entonces invalidando el códice sinaítico y vaticano, porque en el códice sinaítico y vaticano, nada más en los 4 evangelios hay más de 3.000 divergencias, dicha por el erudito y experto D. William Burgon del siglo XIX, que analizó todos los códices. El mismo D. William Burgon dice: es más fácil encontrar en estos 2 manuscritos 2 versículos que se contradigan en 2 que concuerden. Entonces aquí vemos de que todos los códices tuyos, sinaítico y vaticano, están plagados de contradicciones si seguimos esa misma regla. Ahora bien, cuando yo le pregunté a Angelo, en los primeros siglos existían los gnósticos y ustedes los arrianos, él decía, sí existían. Claro, aquí el mismo Philip Willie Comfort, que es un amante del Nestlé Aland, del texto crítico, dice en la página, que lo tengo aquí anotado, en la página 34 dice que confiesa el mismo Kurt Aland, el texto del señor D'Angelo, dice que él confiesa que los manuscritos alejandrinos podrían ser de los herejes, es decir, los herejes y los gnósticos Marción ya mutilaban estos textos según antiguos. Es decir, ya desde fecha temprana, desde el siglo II, ya se venían mutilando las escrituras. Y también dice en la página 41, confiesa el mismo Kurt Aland, lo dice el mismo Philip Comfort, que es amante del texto crítico. Dice Philip Comfort en la página 41, confiesa que en el siglo II ya se mutilaba las escrituras. No estoy inventando yo, pero sigo avanzando. También cuando le pregunté, ¿los antiguos siempre es lo mejor? Él me respondió, sí. Bueno, pues entonces si los antiguos siempre es lo mejor, aquí Kurt Aland nos está diciendo que ya desde el siglo II se venía mutilando las escrituras. Entonces, Kurt Aland te refuta a ti, D'Angelo. Entonces, cuando le pregunté, ¿tiene 1 Juan 5:7 apoyo en los manuscritos del siglo XII en adelante? D'Angelo me dijo, sí, efectivamente. Se lo demostré como apareció aquí en el cuadro. Sí aparece manuscritos desde el siglo XII en adelante que sí apoya a 1 Juan 5, 7, 8, que son estos, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII.
También cuando le hice la pregunta a D'Angelo, ¿tiene 1 Juan 5:7 apoyo en los primeros teólogos de la iglesia? Él me dijo, no, falso. Ya se lo voy a demostrar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a Tertuliano del siglo II. Dice Tertuliano en su libro Contra Praxias, en el capítulo 25, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Aquí queda refutado con Tertuliano. Vamos a poner otro ejemplo. Agustín de Hipona, en su libro Contra Massimino, en el libro 2, capítulo 22, dice, pero no quiero que te equivoques cuando en la carta del apóstol Juan dice, tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Pero si queremos indagar lo que significa, no es absurdo que represente la Trinidad. Entonces aquí mismo Agustín de Hipona te refuta y dice que sí, que ya se conocía de lo que eran estos versículos que ustedes han mutilado lo del texto crítico. Pero ese no es el único. Vamos a ver qué nos dice Cipriano de Cartago en su Tratado 1. Dice lo siguiente. El Señor dice, yo y el Padre somos uno. Y nuevamente está escrito acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, este tratado es 100 años mucho más antiguo que cualquier manuscrito existente del siglo II. Ese tratado de Cipriano. Entonces, aquí queda refutado. Cuando también le pregunté, Bruce Metzger dijo en su libro que él creó con Bart Ehrman, de que solo en la patrística se reconstruiría el Nuevo Testamento. Entonces, yo le pregunté, ¿cuál se reconstruiría? ¿El texto crítico o el texto receptus? Él dice el texto crítico. Bueno, ya aquí lo demostré y te he presentado citas de los primeros teólogos de la iglesia que respaldan estos textos que ustedes mutilaron. Entonces, ¿en qué estamos? Si tú dices que sí, que es el texto crítico, por aquí vemos que te tira a la borda los comentarios de estos primeros teólogos del siglo II en adelante. Entonces, aquí queda refutado. También cuando le pregunté, ¿cuál base textual tiene apoyo? Las afirmaciones de tus eruditos Metzger y el texto receptus del texto crítico. Y él me respondió el texto crítico. Falso. Ya hemos demostrado de que sí aparecen citas de estos primeros teólogos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Él quiere decir de que Bruce Metzger y Kurt Aland no eran liberales. ¿Sabías tú que Bruce Metzger negaba la autenticidad de las cartas de Pablo, de las iglesias, de algunas de ellas? ¿Sabías tú que Bruce Metzger negaba el Pentateuco de que haya sido escrito por Moisés, es decir, la Torá? ¿Sabías tú también que Bruce Metzger también ponía en cuestión las cartas de Pedro? Decía que no, que Pedro no escribió eso. ¿Y sabías tú de que Bruce Metzger reconocía y decía de que nosotros no tenemos las escrituras? ¿Sabías eso? ¿Que Bruce Metzger pensaba eso? Pues mira, cuando tú quieres un debate te lo demuestro. Que de hecho su alumno, que fue en su tiempo, en su tiempo que fue Bart Ehrman, el mismo Bart Ehrman dijo allí de que él negaba también eso mismo que decía Bruce Metzger, pero resulta que Bart Ehrman se educó bajo los brazos de Bruce Metzger. Empezó como un buen cristiano y terminó negando la autenticidad de las escrituras y hoy en día él es ateo. ¿Lo sabía eso, D'Angelo? Que él es ateo hoy en día. Así que creo que ha sido todo por hoy. Ha sido demostrado aplastantemente de que eso es así. Demostrado. Gracias, D'Angelo. Y se termina aquí el tiempo. Gracias. Muestra el tiempo. Muestra el reloj. ¿Cómo es? Muestra el reloj. Ya yo lo quité. Muéstralo. Ya lo quité. Empecé de 1. Tenía que haberlo mostrado, Carlos. Cuando tú termines un tiempo, muestra el reloj. Aquí termina mi tiempo. Bueno, lo que están ahí pueden llevar el tiempo si es así. Dale, está bien, Carlos. Bueno, mi despedida. Un minuto de despedida.
Sí, puedes despedirte. Ok. Bueno, gracias a todas las personas, a las 21 personas que estuvieron aquí. Bueno, eso fue lo que vi en el chat, 21 personas viendo el debate, ¿verdad? Me parece extraño porque son 50,000 suscriptores que tiene este canal. Sí, No sí, sé pero dónde eso no es están los aquí, pequeños. eso no es aquí para tú hacer comentarios de cuántos son mis suscriptores, porque Estoy haciendo mi sí, expediente. eso no para que sea crítica, porque ustedes son muchos y ni siquiera lo ven. Eso no es para hacer crítica, bueno, porque ya ahora bien. como queda aplastado, quiere hacer crítica al canal, de que hay 52,000 suscriptores. Ustedes son muchos Está testigos de Jehová y ni Está siquiera bien, ustedes lo Carlos, ven. disculpa. Carlos, Ok, está bien, gracias. disculpa. Es Son 50, despedida, no para está hacer bien, crítica de cuántos suscriptores yo está bien. tengo, de que solamente Gracias lo ven tanto. a los 50,000 espectadores de este debate, aunque decía hay 21. Gracias a todas las personas que ¿Se dan escucharon. cuenta? Cuando una gente ya queda aplastada. Saquen sus conclusiones, ¿verdad? Analicen las cosas que se dijo aquí. Ambas partes, bueno,